Un saludo para todos los que están visualizando el presente video. Las actividades que estamos desarrollando corresponden al área de educación para el trabajo. En la semana número 23 nos toca el tema El método del Design Thinking en su tercera parte. La actividad indica: debes leer la información del material El método del Design Thinking, parte 3. Luego observa su ejemplo para que sepas cómo hacer la actividad y aplica la técnica que podemos hacer nosotros para unir la fase definir con idear. Además de ello, debes elaborar el cuadro de propuestas creativas y complétalo con características de tu producto y variaciones para cada característica, similar a cómo se observa en el ejemplo. Puedes guiarte del ejemplo para hacer la actividad, pero toma en cuenta que las características y variaciones deben ser de tu propio ingenio y creatividad según tu producto. Recuerda que es importante que leas bien el ejemplo para hacer correctamente la actividad, y si tienes alguna duda, consúltale al profesor. No olvides que debes observar el ejemplo de la actividad para que te guíes y finalmente hacer tu propio trabajo según tu ingenio y creatividad. La actividad la debes realizar en una hoja de papel bond o de cuaderno y guardar tu evidencia en tu portafolio, folder del área o cuaderno. El propósito de la actividad es el siguiente: debes aplicar la técnica que podemos hacer nosotros para unir la fase definir con idear, además de diseñar y completar el cuadro de propuestas creativas con características de tu producto y variaciones para cada característica, para mejorar tu producto, tomando como idea el ejemplo del profesor. La evidencia debe estar plasmada en una hoja de papel bond o de cuaderno, que debe tener diseñado el cuadro de la técnica que podemos hacer nosotros, y el de propuestas creativas, con sus características y variaciones debidamente completadas, para mejorar el desarrollo de tu producto guiándote del ejemplo. Como pueden observar, esta es la tercera parte del método del Design Thinking. En las semanas anteriores habíamos visto lo que correspondía a la fase empatizar y la fase definir. En este caso estamos en la fase idear. En esta fase tenemos que trabajar haciendo dos procedimientos. Primero tenemos que unir la fase definir, la que hicimos la semana pasada, con idear. Y luego vamos a elaborar un cuadro con varias propuestas de ideas creativas. ¿Esto para qué? Para mejorar el producto. Con respecto a la primera parte, donde tenemos que unir la fase definir con idear, para poder unirlas tenemos que utilizar una técnica llamada ¿cómo podríamos nosotros?, donde aplicaremos esta pregunta agregándole el punto de vista que vimos en la fase definir y dándole sentido y coherencia. Recordemos que la semana pasada vimos en la fase definir la elaboración del punto de vista. Esa información, tanto del usuario, de la necesidad y del insight, la vamos a utilizar ahora nuevamente, pero agregándole la pregunta ¿cómo podríamos nosotros?, y siguiendo el esquema. Con respecto a las propuestas de ideas creativas, elaboraremos un cuadro donde solamente vamos a utilizar 4 características del producto, y a cada característica le vamos a proporcionar 4 variaciones. Así como se está mencionando, las características van en las columnas de este cuadrito y las variaciones en las filas. Obviamente todo esto es para mejorar el producto. Luego, una vez que hayamos propuesto todo esto, lo que haremos es seleccionar la mejor variación por cada característica, como ahora veremos en el ejemplo. Como pueden apreciar, lo primero que debemos colocar en el ejemplo, en el trabajo, según el ejemplo, es el negocio, ¿no? Están observando que ahí está mi negocio, que es la venta de jarabe natural elaborado con miel y eucalipto para aliviar la tos y resfríos. Luego, en la parte inferior, elaboramos el cuadrito de la técnica ¿cómo podríamos nosotros? Este cuadrito tiene el siguiente esquema. Primero la pregunta inicial general, luego el símbolo más, que equivale a la palabra hacer. Luego colocamos el usuario que utilizamos en el punto de vista que elaboramos la semana pasada con respecto a la actividad de la fase definir. Luego colocamos la necesidad, pero en modo resolución, como lo van a ver ahora. Luego viene el símbolo más, el segundo símbolo más, que esta vez equivale a para qué, ya no es por qué. Y finalmente viene el insight o revelación, que también lo sacamos de ese trabajo que hicimos la semana pasada. Como pueden apreciar, esto es basado en la información que ya teníamos. Colocamos primero la pregunta ¿cómo podríamos nosotros?
hacer el usuario, que en mi caso eran los padres de familia. Sin embargo, como ya se les dijo, había que darle un poco de coherencia, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos. ¿Cómo podríamos nosotros hacer que los padres de familia, ahora colocamos la necesidad, que en mi caso era prevenir o aliviar las molestias de la tos y el resfrío? Entonces vamos armando hasta ahí la pregunta. ¿Cómo podríamos nosotros hacer que los padres de familia puedan prevenir o aliviar las molestias de la tos y el resfrío? Ahora viene la palabra ¿para qué? ¿Para qué? Y finalmente el insight que hicimos también la semana pasada. Igualmente hay que darle coherencia. Y nos saldría de la siguiente forma. ¿Cómo podríamos nosotros hacer que los padres de familia puedan prevenir o aliviar las molestias de la tos y el resfrío para que todos los miembros de su familia estén sanos y en buenas condiciones para trabajar y estudiar? De esta manera hemos completado la pregunta que nos debe salir utilizando la técnica ¿cómo podríamos nosotros? Y así hemos unido la fase definir con la fase idear. En la parte inferior vamos a plantear las ideas para poder mejorar nuestro producto. Lo primero que hacemos es escribir la pregunta que nos ha resultado de la actividad anterior. ¿Cómo podríamos nosotros hacer que los padres de familia puedan prevenir o aliviar las molestias de la tos y el resfrío para que todos los miembros de su familia estén sanos y en buenas condiciones para trabajar y estudiar? Abajo colocamos las palabras con nuestro producto, 2 puntos, y al costado ¿cuál es nuestro producto? En mi caso, jarabe natural elaborado con miel y eucalipto. Esto a modo de respuesta para la pregunta anterior. Seguidamente en las columnas solamente vamos a seleccionar 4 características. De preferencia que estas características no sean las mismas que utilizamos cuando elaboramos la encuesta. Recordaremos que en esa encuesta varias de nuestras preguntas fueron características del producto y otras. Sin embargo, ahora nos van a servir mucho otro tipo de características para poder elegir las mejores y así nuestro producto puede ser cada vez, como ya lo dije, mejor. En este caso, en la primera columna, elegí la característica con textura. Estas características se colocan en formato de pregunta. La siguiente es, la pregunta sería, ¿no? ¿Qué contextura tendrá? La siguiente, ¿qué cantidad será? La siguiente, ¿qué elementos adicionales deben ir? Y la última, ¿dónde será el mejor lugar de venta? Con respecto a la primera característica, coloqué 4 opciones: líquida, espesa, disoluble y aceitosa. Con respecto a la característica cantidad, coloqué las siguientes medidas: 50 mililitros, 75 mililitros, 100 mililitros, 125 mililitros. Con respecto a la característica de los elementos adicionales, coloqué cajita para envasar más instrucciones impresas, luego vasito, luego cucharita y luego todos. Y con respecto a la última característica de dónde sería el mejor lugar para la venta, coloqué tiendas y bodegas, luego boticas, luego farmacias y finalmente venta por internet. Como pueden observar, las que están marcadas son las que yo he elegido por necesidad de mi negocio o producto. En cuanto a la primera, la contextura que tendrá mi producto será líquida, la cantidad será 100 mililitros, los elementos adicionales que irán solamente serán la cajita para envasar más las instrucciones, y con respecto al lugar para la venta, por lo pronto será venta por internet. Estas características y estas variaciones que se han seleccionado son pertinentes para un proyecto que es inicial. En mi caso, el proyecto es nuevo y es considerado también un proyecto de tipo escolar. Por lo tanto, no podemos ambicionar o aspirar a cosas demasiado grandes, sino que conforme nuestro negocio o nuestro producto alcance mayor popularidad, podemos mejorar nuestro producto en cuanto a algunos aspectos, y asimismo también podemos considerar elevar un poco más el costo de venta, el precio de venta. En este caso, nuestro producto es muy económico, es muy básico también, pero de calidad, y también referido pues o tiene relación con un proyecto de tipo escolar esencial. Como pueden apreciar, la actividad no es nada difícil, simplemente es usar la creatividad y el ingenio para completar las partes y pensar un poco sobre nuestro producto, ¿no? Los aspectos que nuestro negocio debe considerar por ahora. Recordemos que es un negocio inicial considerado como un proyecto escolar, además que no podemos aspirar a cosas demasiado grandes por lo pronto, tomando en cuenta de que tenemos competidores y nuestro negocio, al ser novato, necesita competir con el resto de productos similares.
Y la mejor forma de competir por ahora es con un precio económico. Claro que el producto también debe ser de calidad. Es por ese motivo que se han optado por ese tipo de variaciones, ¿no? No es una cuestión de capricho, simplemente es una decisión de análisis del negocio y también de qué es lo que se va a ofrecer al público en cuanto al producto. Bien, me despido, eso sería todo por el día de hoy. Un saludo para todos y que tengan un buen día. Ya saben que si tienen alguna duda la pueden dejar en la caja de comentarios.